Fue a donar dinero a un asilo y terminó encontrando a la mujer que su corazón nunca había olvidado, aunque su mente ya lo había hecho. Durante 40 años vivió creyendo que su madre había muerto, pero una caricia en el rostro y un nombre susurrado lo cambiarían todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mentira puede sostenerse por décadas y cómo el amor verdadero a veces encuentra el camino de regreso, incluso entre ruinas y recuerdos. Bienvenidos a Así fue Historias, el canal donde cada historia toca el alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada relato que cambia vidas. Matías Salgado era de esos hombres que parecían tenerlo todo. Autos de lujo, una casa que salía en revistas de arquitectura y una fortuna tan grande que podía vivir 100 vidas sin preocuparse por el dinero. Dueño de una cadena hotelera con presencia en todo el país, era admirado, envidiado y aplaudido. Pero nadie, ni siquiera sus socios más cercanos, conocía el vacío que habitaba en su corazón desde que tenía uso de razón. Desde niño, Matías había cargado con una pregunta sin respuesta. ¿Dónde está mi mamá? Su tía Julia, la mujer que lo crió desde que tenía 3 años, siempre le dijo lo mismo, que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y que era mejor no hablar del tema. Hay heridas que es mejor no abrir, decía con su voz firme y esa mirada que no dejaba espacio a dudas. Matías, con el tiempo, aprendió a vivir con esa versión, o al menos eso creía. Un viernes gris, de esos en que la ciudad de Guadalajara se viste de nostalgia y humedad, Matías sintió que necesitaba hacer algo distinto. Estaba cansado de reuniones, de eventos benéficos con trajes de gala, de sonrisas fingidas y discursos vacíos. Le pidió a su asistente que buscara un asilo humilde, uno que realmente necesitara ayuda. Nada de lugares bonitos para la foto, dijo. Quiero algo donde el dinero haga una diferencia real. Fue así como llegó al asilo San Miguel, en una colonia olvidada de la periferia. El lugar olía a humedad, y las paredes descascaradas hablaban de años de abandono. Apenas bajó de su camioneta blindada, una mujer de cabello rojo encendido y bata rosa lo recibió con una sonrisa nerviosa. Era la directora, quien había sido avisada unas horas antes de la visita inesperada del millonario. El plan era simple: entregar un cheque, tomarse una foto para las redes sociales de la empresa y marcharse. Pero algo cambió en cuanto Matías cruzó la puerta del asilo. Había algo en el ambiente, algo más allá del deterioro, que le oprimía el pecho. Caminó por el pasillo principal, observando a los residentes. Algunos dormían en sillones viejos, otros veían la televisión con la mirada perdida, y otros simplemente estaban esperando. Fue entonces cuando la vio. Sentada junto a una ventana, en una silla de ruedas, estaba una mujer de cabello blanco y rostro arrugado. No era la más cuidada ni la más visible, pero había algo en su mirada que hizo que Matías se detuviera en seco. Una sensación extraña, como si algo en su interior lo empujara hacia ella. Caminó lentamente, sin entender por qué, con la garganta apretada y las manos sudorosas. La mujer levantó la vista justo cuando él se detuvo frente a ella. Sus ojos, aunque nublados por el tiempo, tenían una luz que lo dejó sin aliento. Ella no dijo nada, solo levantó una mano temblorosa y le tocó la mejilla. Fue un gesto simple, casi instintivo, pero Matías sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. «Leo», murmuró la mujer con una voz que apenas era un susurro. Matías dio un paso hacia atrás. «¿Cómo dijo?», preguntó con la voz quebrada. La directora se acercó rápido, notando el cambio en su expresión. «Esa es doña Mercedes», le dijo. «Lleva aquí más de 20 años. No habla mucho. A veces balbucea cosas, pero casi nunca. No tiene familiares registrados. Nadie sabe de dónde vino.
pero Matías ya no escuchaba. Todo dentro de él era un remolino de preguntas, de memorias incompletas, de intuiciones salvajes. Esa caricia, ese nombre, esa mirada, todo le resultaba insoportablemente familiar. Sin pensarlo, sacó su cartera y entregó a la directora una cantidad considerable en efectivo. «Para que no falte nada esta semana», dijo sin mirar a nadie. No quería fotos, no quería prensa, no quería nada que no fuera volver a ver a esa mujer. Antes de irse, le preguntó a la directora si podía regresar. Ella, creyendo que era uno más de esos millonarios con culpa, sonrió y asintió. Matías solo pidió que no le dijeran nada a doña Mercedes. Aún no sabía qué estaba pasando, pero lo que fuera, necesitaba entenderlo solo. Subió a su camioneta con el corazón acelerado. Manejaba sin rumbo fijo por las calles de Guadalajara, mientras el rostro de doña Mercedes se le aparecía una y otra vez como un eco del pasado. Esa noche, en su penthouse, no pudo dormir. Se sirvió un trago, miró la ciudad desde su terraza y se preguntó, ¿y si toda mi vida ha sido una mentira? La mañana siguiente lo encontró despierto antes del amanecer, con los ojos fijos en el techo y el alma en vilo. Aún con la ropa del día anterior, Matías tomó su chaqueta, bajó al estacionamiento y encendió su camioneta. No lo pensó, no lo planeó, solo fue. El sol apenas despuntaba cuando llegó de nuevo al asilo San Miguel. La directora lo recibió con la misma sonrisa forzada del día anterior, pero esta vez sin palabras. Matías solo preguntó por doña Mercedes. Estaba en el mismo sitio, junto a la ventana sucia, en su silla de ruedas. Esta vez, cuando él se acercó, ella lo miró con más claridad, como si de alguna manera, en algún rincón borroso de su memoria, algo en él le resultara familiar. Matías se agachó frente a ella. No dijo nada, solo la miró. Ella levantó una vez más su mano temblorosa y volvió a tocarle la mejilla. El mismo gesto, la misma caricia, y esta vez Matías no solo lo sintió en la piel, sino en lo más hondo de su pecho. Le habló con voz baja, como si no quisiera romper la magia de ese instante. «¿Me recuerda?», preguntó. Doña Mercedes no respondió, solo movió los labios sin emitir sonido alguno. Su expresión era suave, como si flotara entre el ayer y el hoy. Matías permaneció ahí sin moverse, esperando una señal, una palabra, cualquier cosa que confirmara lo que su corazón ya empezaba a sospechar. La directora los observaba desde el pasillo, incómoda. Finalmente se acercó para proponerles ir al patio, donde el aire era más limpio y había algo de jardín. Matías aceptó. Empujó la silla de ruedas con cuidado, como si llevara en ella un pedazo de su historia. En el patio se sentaron bajo un árbol de jacaranda, cuyas flores moradas cubrían el suelo como una alfombra nostálgica. Mercedes respiraba más tranquila ahí. Sus ojos se movían, curiosos. En un momento apretó la mano de Matías con una fuerza inesperada. Sus labios volvieron a moverse. «Leo». La voz era más firme esta vez, aunque aún tenue. Matías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre, ese apodo, solo una persona en su vida lo había usado así, su madre. El mundo se detuvo por un instante. Las piezas empezaban a encajar en su mente. Las miradas, el gesto, el nombre. Todo apuntaba a lo impensable. ¿Y si doña Mercedes era en realidad su madre? ¿Y si toda la historia que le contó Julia era una mentira elaborada? Los ojos se le humedecieron. No podía creerlo, pero tampoco podía negarlo. Sacó su celular, pidió permiso para tomarle una foto a doña Mercedes. La necesitaba, no solo en su memoria, sino como prueba, como evidencia de esa intuición feroz que lo consumía. Antes de marcharse, se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «Voy a volver, se lo prometo».
y salió de ahí con el alma desgarrada, pero con una determinación nueva. Iba a saber la verdad. No importaba cuánto doliera, no importaba contra quién tuviera que pelear. No iba a detenerse hasta saberlo todo. Esa noche, Matías volvió a su departamento con el pecho hecho un nudo. La foto de doña Mercedes iluminaba la pantalla de su celular y cada vez que la miraba, más convencido estaba. Ella era su madre. Lo sentía. No había otra explicación para esa conexión tan visceral, tan inmediata. Desesperado por respuestas, fue al armario donde guardaba cosas de su infancia. En una caja de madera, entre cartas y dibujos viejos, encontró una fotografía amarillenta. Él, de bebé, en brazos de una mujer sonriente con el mismo cabello liso y claro que doña Mercedes tenía en su juventud. En el reverso de la foto apenas legible, alguien había escrito: «Mercedes y Leo, mi vida entera». El corazón le dio un vuelco. No estaba loco. No era una coincidencia. Mercedes era su madre. Y Julia le había mentido. Un torrente de rabia, tristeza y traición le subió por el pecho. La mujer que lo había criado, la que le enseñó a caminar, a leer, a enfrentar el mundo, le había ocultado algo tan esencial como su origen. ¿Por qué? ¿Qué podía justificar algo así? Marcó el número de Gustavo Navarro, un viejo amigo de confianza que ahora trabajaba como detective privado. Había resuelto casos complejos para Matías en el pasado y era conocido por su discreción y eficacia. «Necesito que investigues a mi tía Julia», le dijo sin rodeos. «¿Qué tipo de información buscas?» «Todo», respondió Matías con voz seca. «Quiero saber qué pasó hace más de 30 años. ¿Dónde estuvo mi madre?» «¿Qué hizo Julia? No descanses hasta tener respuestas». Gustavo no hizo preguntas, solo prometió resultados. Mientras esperaba, Matías volvió al asilo cada día. Pasaba horas con doña Mercedes, hablándole de su vida, de sus logros, de sus miedos. Ella no decía mucho, pero cada gesto, cada mirada, cada sonrisa tenue, era un hilo más que unía sus almas rotas por el tiempo. Hasta que un día, mientras le leía en voz alta un poema que recordaba de niño, ella murmuró algo más: «Te buscaba mi Leo, siempre te busqué». Y fue entonces cuando Matías lloró como no lo hacía desde que era niño, porque esas palabras, breves y rotas, eran la verdad que necesitaba para empezar a sanar, pero sabía que aún quedaba una batalla pendiente: enfrentar a Julia. Y esa batalla sería la más dura de su vida. 3 días después, Gustavo Navarro volvió a llamar. Su voz era seca, directa, como siempre, pero esta vez contenía un matiz de gravedad que Matías no recordaba haberle oído antes. «Tenemos que vernos. Lo que encontré cambia todo». Se citaron en una cafetería discreta en el centro histórico. Matías llegó primero, pidió un café solo, que apenas probó. Gustavo entró con paso firme, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó frente a él y sin decir palabra puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. «Tu madre no murió en el accidente. De hecho, sobrevivió, pero con lesiones graves y confusión mental. Fue internada en un hospital rural y alguien la sacó de ahí con documentos falsificados. Esa persona era Julia Salgado». Matías sintió que el corazón se le detenía. Gustavo sacó una hoja amarillenta, un documento oficial con firma y sello. «Aquí está el acta de defunción falsa. Fue registrada un año antes del accidente real. Según esto, tu madre ya había muerto cuando el coche se volcó». «Imposible. Y luego esto». Sacó otra hoja. «El poder notarial que Julia presentó para quedarse con tu custodia y con los bienes de tus padres». Matías no podía creer lo que veía. Todo había sido planeado, con frialdad, con tiempo, con estrategia. Tu madre fue internada en el asilo poco después, bajo otro nombre. Julia la desapareció de la historia, dijo Gustavo bajando la voz, y nadie la volvió a buscar.
Matías apretó los dientes, sintió la furia quemarle la sangre, pero también tristeza, un dolor agudo. No solo le habían robado a su madre, también le habían robado la verdad de quién era. ¿Y por qué?, preguntó más a sí mismo que a Gustavo. Intereses, poder, dinero. Tu madre tenía derecho a la mitad de la fortuna familiar. Ella fue eliminada del camino, y tú fuiste un trofeo, un rehén emocional. Julia no quería perder el control. Matías se levantó de golpe. No podía quedarse quieto. Caminó en círculos dentro del café. Luego volvió a sentarse. Miró a Gustavo con los ojos cargados de determinación. «Voy a confrontarla. ¿Estás seguro?», preguntó el detective. «Estas verdades destruyen familias. Mi familia ya está destruida desde que la verdad se enterró. Esa noche, Matías fue a casa de Julia. No tocó el timbre con cortesía. Golpeó con rabia. Cuando la mujer abrió, con su eterna elegancia, lo miró sorprendida. «Matías». «¿Qué sucede?». Él entró sin pedir permiso. Sacó los documentos y los arrojó sobre la mesa del comedor. Julia los miró. Su rostro, por primera vez en décadas, perdió su compostura. Y entonces lo supo. Todo era cierto. «¿Por qué?», preguntó él con la voz quebrada. Julia intentó justificarse. Habló de que Mercedes había perdido la razón, que no podía criar a un niño, que todo lo hizo por su bien. «No era tu decisión», gritó Matías. «No podías robarme a mi madre, ni a ella a su hijo». Julia rompió a llorar. Pero a Matías ya no le importaban las lágrimas, porque sabía que esas lágrimas llegaban 40 años tarde. Se fue sin mirar atrás. Al día siguiente volvió al asilo. Se sentó frente a doña Mercedes, la tomó de las manos y le susurró: «Ya sé todo, mamá, ya lo sé todo». Ella lo miró con los ojos brillantes y por un instante, muy breve, muy tenue, sonrió. Y en esa sonrisa, Matías supo que, aunque el tiempo había sido cruel, aún quedaba algo por sanar, y que el amor, aunque tarde, había encontrado el camino de regreso. Hay verdades que duelen, pero también hay verdades que sanan. Matías no solo encontró a su madre, se encontró a sí mismo, porque a veces la vida espera en silencio hasta que estamos listos para escucharla. ¿Tú también has sentido que te han ocultado algo importante? Cuéntanos en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite una señal. Y suscríbete para más relatos que te tocan el alma. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas aún. Te invito a ver el siguiente video del canal, una historia igual de poderosa, donde la empatía y la esperanza vuelven a cruzarse en el momento más inesperado.